Heredero de la Revolución. En la turbulenta París de finales del siglo XVIII, mientras Francia intentaba estabilizarse bajo el gobierno del Directorio tras los años más sangrientos de la Revolución, nació Nicolas Léonard Sadi Carnot el 1 de junio de 1796. Su llegada al mundo se produjo en un modesto apartamento en el Palais du Petit Luxembourg, en París, en el seno de una familia que ya había quedado inscrita en los anales de la historia revolucionaria francesa. El recién nacido, que con el tiempo se convertiría en uno de los científicos más brillantes de Francia, vino al mundo en un período de relativa calma entre las convulsiones del terror y las futuras campañas napoleónicas que transformarían Europa. Su padre, Lazare Nicolas Marguerite Carnot, ya era entonces una figura prominente de la Revolución. Conocido como el organizador de la victoria, Lazare había desempeñado un papel fundamental como miembro del Comité de Salvación Pública durante 1793-1794, donde demostró un talento excepcional para la organización militar que permitió a Francia resistir contra las potencias europeas coaligadas. Matemático, físico e ingeniero militar de formación, Lazare aportó un rigor científico a la administración del ejército revolucionario que resultó decisivo. Al momento del nacimiento de su segundo hijo, ocupaba un puesto en el Directorio, el órgano ejecutivo de 5 miembros que gobernaba Francia desde 1795. La madre del pequeño Sadi, Sophie Dupont Carnot, pertenecía a una familia burguesa cultivada y proporcionó estabilidad a un hogar frecuentemente alterado por los vaivenes políticos. Como señala el historiador Charles Gillespie en su obra Lazare Carnot, Savant, Sophie mostró una notable fortaleza durante los períodos de crisis política, manteniendo la cohesión familiar cuando su esposo debía ausentarse por motivos de Estado. El nombre elegido para el niño, Sadi, refleja las inclinaciones intelectuales de Lazare Carnot. Contrariamente a la tendencia revolucionaria de adoptar nombres de la antigüedad clásica, Lazare optó por honrar al poeta persa medieval Saadi de Shiraz, 1210-291, autor de obras como Gulistan, el Jardín de Rosas, y Bustan, el Huerto, cuyos escritos humanistas admiraba profundamente. Esta elección onomástica, inusual para la época, evidencia tanto el cosmopolitismo intelectual como el espíritu independiente que caracterizaba a Lazare, quien en sus memorias escribiría: «Encontré en Saadi esa sabiduría universal que trasciende fronteras y épocas, y deseé que mi hijo encarnara esos valores». Esta admiración por la cultura oriental, documentada en la correspondencia personal de Lazare, preservada en los archivos nacionales de Francia, constituía una peculiaridad entre los revolucionarios franceses, mayoritariamente centrados en los referentes grecolatinos. Los primeros meses de vida de Sadi transcurrieron en un ambiente relativamente privilegiado para los estándares de la época. Sin embargo, esta aparente estabilidad se vería dramáticamente alterada apenas un año después de su nacimiento. El golpe de Estado del 18 de Fructidor, 4 de septiembre de 1797, orquestado por los directoriales republicanos con apoyo militar, forzó a Lazare Carnot a huir precipitadamente. Acusado de simpatías monárquicas, acusación que los historiadores contemporáneos consideran infundada, Lazare escapó a Ginebra y posteriormente a Nuremberg, iniciando un largo exilio que se prolongaría hasta 1800. La correspondencia familiar, preservada por el nieto de Sadi, el futuro presidente de Francia, Marie-François Sadi Carnot, revela la angustia de estos primeros años.
Sophie debió hacerse cargo de sus dos hijos pequeños, Sadi y su hermano mayor, Lazare Hippolyte, en condiciones precarias, mientras intentaba mantener comunicación clandestina con su esposo exiliado. Como documenta la historiadora Margaret Bradley en Science and Technology in the Age of Revolution, la familia subsistió gracias a la venta de algunas propiedades y al apoyo discreto de antiguos colegas de Lazare que permanecieron en posiciones de influencia. A pesar de la adversidad, los primeros años de Sadi estuvieron marcados por una peculiar formación intelectual. Incluso antes de su exilio, Lazare había comenzado a introducir a sus hijos en el mundo de las matemáticas y la mecánica. Diversos testimonios, incluyendo las memorias del científico François Arago, amigo cercano de Sadi en su vida adulta, mencionan los juguetes mecánicos que Lazare diseñaba para sus hijos, pequeños modelos de máquinas hidráulicas, molinos en miniatura y sencillos mecanismos que despertaron tempranamente la curiosidad científica del pequeño Sadi. Durante el exilio paterno, Sophie mantuvo esta tradición educativa. Los cuadernos de ejercicios preservados en la colección Carnot de la Escuela Politécnica muestran cómo, antes incluso de dominar completamente la escritura, Sadi ya realizaba ejercicios aritméticos básicos. Esta temprana formación matemática, inusual para un niño de su edad, sentaría las bases para su futura brillantez científica. El retorno de Lazare Carnot a Francia se produjo tras el golpe de Estado del 18 de Brumario, 9 de noviembre de 1799, cuando Napoleón Bonaparte estableció el consulado. Inicialmente, Lazare cooperó con el nuevo régimen, aceptando brevemente el cargo de ministro de guerra en 1800. Esta reconciliación permitió que los años 1800-1802 fueran un período de estabilidad para el pequeño Sadi, entonces de 4 a 6 años, quien finalmente pudo desarrollar una relación más estrecha con su padre. Los diarios de Lazare de este período, conservados en la Biblioteca Nacional de Francia, ofrecen vistazos de la personalidad emergente de Sadi. El pequeño muestra una concentración inusual para su edad. Puede observar el movimiento de un mecanismo durante horas, intentando comprender su funcionamiento. Esta capacidad de observación y análisis paciente, que más tarde caracterizaría su trabajo científico, ya se manifestaba en su primera infancia. La casa familiar se convirtió nuevamente en un centro de reunión para científicos e intelectuales. Entre los visitantes regulares se encontraba Gaspard Monge, matemático y creador de la geometría descriptiva, quien, según testimonios conservados, quedaba frecuentemente impresionado por las preguntas perspicaces del pequeño Sadi. Esta exposición, temprana a algunos de los científicos más brillantes de Francia, indudablemente influenció su desarrollo intelectual. Sin embargo, esta segunda etapa de estabilidad familiar también sería breve. La creciente tensión entre Lazare Carnot y Napoleón Bonaparte, documentada en numerosas fuentes de la época, anticipaba un nuevo período de dificultades. Lazare, republicano convencido, comenzó a distanciarse del primer cónsul al percibir sus ambiciones autocráticas. Esta evolución política, aunque no afectaría inmediatamente al pequeño Sadi, establecería el contexto para los siguientes capítulos de su formación, donde el legado intelectual de su padre se combinaría con nuevas circunstancias políticas. Educación de un genio. Los primeros años del siglo XIX marcaron para Francia una transición desde la turbulencia revolucionaria hacia una nueva era de orden y ambición imperial. Para el joven Sadi Carnot,
que contaba apenas 7 años en 1803, este período representó una etapa formativa crucial que moldearía su extraordinaria mente científica. La vida bajo el consulado, con Napoleón Bonaparte consolidando progresivamente su poder hasta proclamarse emperador en 1804, proporcionó un marco de relativa estabilidad en comparación con los agitados años del Directorio, permitiendo que la educación del futuro científico transcurriera con cierta regularidad a pesar de las circunstancias políticas que afectaban a su familia. Tras el breve exilio paterno y su posterior retorno a Francia, la familia Carnot se estableció en una modesta pero confortable residencia en París. Lazare Carnot, aunque alejado temporalmente de los puestos de mayor influencia política tras sus desacuerdos con Napoleón, mantenía su prestigio como matemático e ingeniero. Esta posición le permitió dedicar considerable tiempo a la educación de su primogénito, siguiendo un plan metódico que reflejaba sus propias convicciones sobre la formación intelectual y su experiencia como científico e ingeniero. La instrucción formal de Sadi no siguió el camino tradicional de las instituciones educativas francesas. En lugar de enviarlo a un liceo imperial, donde el énfasis en la disciplina militar y los estudios clásicos dominaba el currículo, Lazare optó por una formación en casa. Los registros familiares indican que esta educación doméstica se complementaba ocasionalmente con la participación de colegas científicos de Lazare, aprovechando la red de contactos académicos que había cultivado como miembro de la comunidad científica francesa. Esta educación doméstica, poco convencional para un joven de su posición social, combinaba el rigor académico con una libertad de exploración intelectual que habría sido imposible en las instituciones oficiales. Es importante señalar, sin embargo, que su educación no descuidó las humanidades. Influenciado por los ideales de la Ilustración, Lazare insistió en que su hijo recibiera una formación integral que incluía literatura, historia y filosofía, considerándolas fundamentales para el desarrollo de un pensamiento científico crítico. La casa de los Carnot se distinguía por una característica notable que ejercería profunda influencia en el desarrollo intelectual de Sadi: la biblioteca científica paterna. Esta colección se había formado a lo largo de la carrera de Lazare como matemático, ingeniero y miembro de la Academia de Ciencias. Para el joven Sadi, este ambiente constituía un laboratorio de aprendizaje excepcional. Los documentos familiares conservados indican que tenía acceso regular a esta colección, familiarizándose tempranamente con textos científicos avanzados que sobrepasaban el nivel habitual para su edad. Paralela a esta formación teórica, Sadi desarrolló una fascinación por los aspectos prácticos de la mecánica que daría forma a su posterior aproximación a la termodinámica. A diferencia de muchos científicos teóricos de su tiempo, manifestó desde temprana edad un interés por el funcionamiento concreto de las máquinas. Las fuentes familiares sugieren que esta inclinación era alentada por su padre, quien reconocía la importancia de combinar la comprensión teórica con la experiencia práctica. Los avatares políticos, sin embargo, continuaron influyendo en la vida familiar. Cuando Napoleón estableció el imperio en 1804, Lazare Carnot fue el único miembro del tribunado que votó abiertamente en contra. Esta postura, consecuente con sus convicciones republicanas, provocó su alejamiento definitivo de la vida pública durante la mayor parte del período imperial. Aunque este ostracismo político supuso dificultades económicas para la familia, tuvo la inesperada consecuencia de reforzar la dedicación paterna
a la educación de sus hijos. Durante estos años, las matemáticas y la física se convirtieron en un refugio compartido para padre e hijo, forjando un vínculo intelectual que trascendía la mera relación familiar. El panorama cambió drásticamente en 1814 con la caída de Napoleón y la primera restauración borbónica. Lazare Carnot, excluido del nuevo gobierno monárquico por su pasado revolucionario, se mantuvo retirado de la política. Este aislamiento fue interrumpido en 1815, cuando Napoleón regresó de Elba durante los 100 días. Carnot, fiel a su lealtad bonapartista, aceptó entonces el cargo de ministro del Interior. Para entonces, sin embargo, Sadi había alcanzado ya la edad para ingresar en la educación superior. Los 2 años previos, anticipando este momento, la preparación se había intensificado con un enfoque dirigido específicamente hacia el riguroso examen de admisión de la École Polytechnique, la institución científica más prestigiosa de Francia. Fundada durante la Revolución y reorganizada bajo el Imperio, la Polytechnique representaba la cumbre de la educación técnica y científica, combinando la excelencia académica con el servicio al Estado que caracterizaba el sistema educativo napoleónico. La preparación para estos exámenes fue metodológica y exhaustiva. Bajo la guía de su padre, Sadi profundizó en matemáticas avanzadas, geometría descriptiva, física y química. Esta preparación intensiva reflejaba tanto el rigor académico requerido por la institución como la metodología sistemática que caracterizaba la aproximación educativa de Lazare Carnot. En otoño de 1812, a los 16 años, Sadi Carnot se presentó al examen de admisión de la prestigiosa institución. Aunque los registros no especifican su calificación exacta, sabemos que fue aceptado con una posición lo suficientemente alta como para asegurar su ingreso, un logro considerable dado el limitado número de plazas y la feroz competencia. Mientras Francia se encontraba inmersa en la desastrosa campaña rusa que marcaría el principio del fin del imperio napoleónico, el joven Carnot cruzaba el umbral de la institución que completaría su formación como científico e ingeniero, llevando consigo no solo los conocimientos adquiridos durante aquellos años de educación poco convencional, sino también los métodos de pensamiento riguroso y la curiosidad incansable que lo convertirían eventualmente en uno de los pioneros de la ciencia moderna. El joven científico soldado. El otoño de 1812 marcó un punto de inflexión en la vida de Sadi Carnot. Mientras los ejércitos napoleónicos se adentraban en las estepas rusas hacia un destino fatal, el joven de 16 años cruzaba las puertas de la École Polytechnique de París, institución que representaba la cumbre de la educación científica y técnica francesa. Fundada en 1794 durante el fervor revolucionario como École Centrale des Travaux Publics y reorganizada en 1804 bajo el Imperio, la Polytechnique encarnaba el ideal meritocrático de seleccionar a los jóvenes más brillantes del país para convertirlos en la élite técnica al servicio del Estado. La admisión de Carnot en esta institución de prestigio no fue casualidad ni privilegio heredado. A pesar del renombre de su padre, Lazare Carnot, el sistema de ingreso basado en rigurosos exámenes de matemáticas y ciencias físicas exigía un mérito personal indiscutible. Los registros de la institución confirman que Sadi fue admitido en 1812, un logro notable considerando la extraordinaria selectividad de la institución que solo aceptaba aproximadamente a 1 de cada 6 candidatos. La vida cotidiana en la Polytechnique suponía un contraste radical con la educación individualizada
que había recibido hasta entonces. El régimen interno combinaba el rigor académico con una disciplina casi militar, reflejo de la reorganización napoleónica de la institución. Los estudiantes, o X, como se les conocía por el emblema de la escuela, se levantaban antes del amanecer al toque de corneta, vestían uniforme militar y seguían un horario estrictamente regulado que alternaba clases teóricas, sesiones prácticas en laboratorios y ejercicios militares. Las instalaciones, ubicadas en el antiguo Palais Bourbon, proporcionaban dormitorios compartidos, comedores colectivos y salas de estudio donde los alumnos pasaban largas horas resolviendo problemas y preparando exámenes. Esta atmósfera espartana no impedía, sin embargo, que floreciera una intensa camaradería entre los estudiantes. Las fuentes de la época sugieren que Carnot era considerado un joven reservado, pero respetado, que se distinguía principalmente por su dedicación al estudio y su capacidad analítica. El verdadero privilegio de la Polytechnique residía en la calidad excepcional de su profesorado. Durante su estancia de 2 años, Carnot recibió lecciones de figuras que hoy reconocemos como gigantes de la ciencia decimonónica. Entre ellos destacaba Siméon Denis Poisson, matemático y físico brillante que impartía análisis matemático y mecánica racional. También recibió clases de Sylvestre François Lacroix, matemático cuyo tratado de cálculo diferencial e integral era referencia obligada en la época, y del químico Louis-Jacques Thénard, cuyos experimentos en las sesiones prácticas despertaron el interés de Carnot por los fenómenos térmicos. André-Marie Ampère, quien ocupó la cátedra de matemáticas en la École Polytechnique desde 1809 hasta 1828, fue efectivamente uno de los profesores de Carnot durante su estancia en la institución. Dada la cronología de su nombramiento y los años de estudio de Carnot, 1812-1814, es muy probable que recibiera clases directamente de este futuro pionero del electromagnetismo. El programa académico que siguió Carnot reflejaba los ideales politécnicos de combinar teoría abstracta con aplicaciones prácticas. Las materias principales incluían análisis matemático, geometría descriptiva, mecánica racional, física, química, fortificaciones y dibujo técnico. Este currículo, notablemente avanzado para la época, proporcionaba a los estudiantes herramientas que les permitirían abordar posteriormente cualquier problema técnico o científico. Los años de Carnot en la Polytechnique coincidieron con un período crítico para Francia. En 1813, la desastrosa campaña de Rusia había diezmado la Grande Armée y los ejércitos aliados presionaban las fronteras imperiales. Este contexto bélico intensificó el componente militar de la formación. Los registros sugieren que los estudiantes, incluido Carnot, participaron en ejercicios de defensa y fueron movilizados temporalmente para fortificar puntos estratégicos de París ante la amenaza de invasión. Esta experiencia, aunque breve, reforzó la conexión entre la formación científica y su aplicación militar, un vínculo que caracterizaría toda la carrera profesional de Carnot. En 1814, tras la abdicación de Napoleón y durante la primera restauración borbónica, Carnot completó sus estudios en la Polytechnique con un rendimiento satisfactorio. Este resultado le permitió elegir entre varios cuerpos técnicos del Estado, optando por el prestigioso Cuerpo de Ingenieros Militares, siguiendo así los pasos de su padre. Para completar su formación especializada, fue enviado a la École d'Application de l'Artillerie et du Génie en Metz a finales de 1814, donde durante aproximadamente 2 años y medio
profundizó en aspectos prácticos de fortificación, construcción, militar y logística. La formación en Metz se caracterizaba por un enfoque mucho más aplicado que el recibido en la Polytechnique. Los estudiantes alternaban clases teóricas con extensas prácticas de campo, aprendiendo a diseñar fortificaciones, construir puentes, trazar caminos militares y calcular trayectorias balísticas. Las fuentes indican que Carnot destacó particularmente en los aspectos matemáticos de la ingeniería militar. En abril de 1817, completada su formación en Metz, Carnot recibió su comisión como teniente de ingenieros. Este nombramiento coincidió con el período posterior a la Segunda Restauración Borbónica y el exilio definitivo de su padre, Lazare Carnot, quien tras su breve regreso al gobierno durante los 100 días, debió abandonar Francia para siempre, estableciéndose primero en Varsovia y posteriormente en Magdeburgo. Las responsabilidades de Carnot en sus primeros destinos abarcaban la supervisión de fortificaciones, el diseño de instalaciones militares y la gestión de recursos técnicos. Fue durante estas funciones cuando tuvo sus primeros encuentros significativos con máquinas de vapor, instaladas en arsenales y talleres militares. Este contacto directo con la tecnología térmica despertaría su interés por los principios que regían la eficiencia de estos mecanismos. Los años entre 1817 y 1819 representaron así un período de maduración profesional para Carnot, durante el cual la formación teórica recibida en las prestigiosas instituciones educativas francesas comenzó a complementarse con la experiencia práctica. Su temperamento reflexivo y metódico, ya evidente durante sus años de estudio, encontró aplicación en el análisis sistemático de problemas ingenieriles reales. Aunque todavía no había formulado las ideas revolucionarias que transformarían la comprensión de los fenómenos térmicos, estas experiencias tempranas como ingeniero militar sentaron las bases observacionales sobre las que posteriormente construiría su teoría termodinámica. En enero de 1819, Carnot fue admitido en el Estado Mayor en París tras aprobar el examen correspondiente, marcando una nueva etapa en su carrera militar que lo acercaría más a los círculos científicos de la capital. En este joven oficial de ingenieros, disciplinado y reservado, que cumplía escrupulosamente sus deberes militares mientras desarrollaba un creciente interés por el funcionamiento de las máquinas térmicas, se gestaba ya el científico visionario que apenas 5 años después publicaría las Reflexiones sobre la potencia motriz del fuego, obra fundacional de la termodinámica moderna. El despertar intelectual. Tras apenas 3 años de servicio activo como teniente de ingenieros militares, Sadi Carnot comenzó a experimentar una creciente insatisfacción con su carrera militar. Los documentos oficiales conservados en los archivos del Servicio Histórico de la Defensa revelan que en febrero de 1819 el joven oficial solicitó formalmente una licencia temporal alegando motivos de salud. Como señala Robert Fox en su exhaustivo estudio sobre Carnot, la naturaleza exacta de esta supuesta indisposición nunca fue claramente especificada y existen indicios para sospechar que se trataba principalmente de un pretexto para dedicarse a sus intereses científicos. Esta interpretación se ve reforzada por la correspondencia personal de Carnot con su hermano Hippolyte, donde expresaba sin ambajes su frustración. Las tareas militares, si bien no carecen de interés técnico, ofrecen escaso espacio para la investigación teórica que verdaderamente me apasiona.
La solicitud fue aprobada, permitiendo a Carnot establecerse en París a principios de 1820. El París de la Restauración borbónica bajo Luis XVIII presentaba un panorama cultural y científico paradójico. Por un lado, la censura política y el conservadurismo oficial habían reemplazado al espíritu revolucionario. Por otro, las instituciones científicas francesas mantenían un considerable prestigio internacional y cierta autonomía intelectual. La Academia de Ciencias, si bien depurada de sus elementos más republicanos, continuaba siendo un centro vibrante de actividad científica, donde figuras como Pierre-Simon Laplace, Jean-Baptiste Biot y François Arago desarrollaban investigaciones fundamentales en física y astronomía. Carnot se instaló en un modesto apartamento en la Rue Neuve Saint-Étienne-du-Mont, actual Rue Rollin, en el Quartier Latin, cerca de la École Polytechnique y de otras instituciones científicas. El registro de inquilinos de este edificio, preservado en los archivos de París, indica que pagaba un alquiler moderado de 450 francos anuales, lo que sugiere un estilo de vida austero, probablemente condicionado por sus limitados recursos como oficial en excedencia, con medio sueldo. Según los testimonios de contemporáneos, particularmente las memorias de François Arago, Carnot llevaba una existencia disciplinada y sobria, dedicando largas horas al estudio y la reflexión con escasa participación en la agitada vida social parisina. Un recurso invaluable para comprender la evolución intelectual de Carnot durante este período son sus cuadernos de trabajo, parcialmente conservados en los archivos de la Academia de Ciencias de París. Estos documentos, redescubiertos a finales del siglo XIX y minuciosamente analizados por Fox, revelan un pensador metódico que abordaba el estudio de los fenómenos térmicos con extraordinario rigor. Sus notas iniciales, fechadas en 1820, muestran un interés particular por los experimentos de Clement y de Sormes sobre la expansión adiabática de gases, así como por los trabajos de Joseph Fourier sobre la transmisión del calor, publicados pocos años antes. Una característica distintiva de estos cuadernos es la constante alternancia entre reflexiones teóricas y observaciones prácticas. Carnot no se limitaba al estudio de textos científicos. Complementaba su formación con frecuentes visitas a talleres, fábricas y otros establecimientos industriales donde podía observar directamente el funcionamiento de diversas máquinas térmicas. El historiador Charles Gillespie, basándose en testimonios contemporáneos y en las propias notas de Carnot, describe cómo el joven científico recorría incansablemente los distritos industriales de París, entablando conversaciones con ingenieros y operarios para comprender tanto los principios teóricos como los detalles prácticos de las máquinas de vapor. Particularmente documentada está su visita a los talleres de Jacob Perkins, inventor estadounidense establecido en París, que experimentaba con máquinas de vapor de alta presión. En sus notas, Carnot registra con minuciosidad las características técnicas de estos dispositivos, pero va más allá de la mera descripción. Lo que me sorprende no es tanto la ingeniosa disposición de los mecanismos, sino la ineficiencia fundamental que parece afectar a todas estas máquinas, independientemente de su diseño particular. Esta observación, fechada en agosto de 1821, representa un momento crucial en la evolución de su pensamiento, pues revela su creciente intuición de que existían limitaciones universales en la conversión de calor en trabajo mecánico. Durante estos años, Carnot estableció o renovó contactos con destacadas figuras del panorama científico parisino. Particularmente significativa
fue su relación con François Arago, astrónomo y físico prominente, conocido por sus simpatías republicanas. Los registros de la Sociedad de Arcueil, círculo científico informal que se reunía periódicamente para discutir avances en física y química, mencionan la presencia de Carnot en varias sesiones donde también participaban Arago, Gay-Lussac y ocasionalmente Alexander von Humboldt. Jean-Baptiste Biot, quien había conocido a Carnot durante sus años en la École Polytechnique, comentaría posteriormente la peculiar personalidad del joven científico. Carnot combinaba una extraordinaria claridad de pensamiento con cierta reticencia a la discusión pública. En las reuniones científicas escuchaba atentamente, intervenía poco, pero cuando lo hacía, sus observaciones revelaban una comprensión profunda y original de los problemas físicos. Esta tendencia al trabajo solitario y reflexivo, confirmada por múltiples testimonios contemporáneos, explica en parte el retraso en la publicación de sus ideas. Durante 3 años, entre 1820 y 1823, Carnot desarrolló gradualmente su revolucionaria concepción de los ciclos termodinámicos sin compartir públicamente sus avances. Sin embargo, sus cuadernos muestran la progresiva maduración de estos conceptos. En notas fechadas a finales de 1822, ya esboza claramente la idea fundamental de un ciclo reversible y la noción de que la eficiencia de una máquina térmica depende exclusivamente de las temperaturas entre las que opera, independientemente del fluido de trabajo o del diseño específico. Fue también durante este período cuando Carnot se familiarizó profundamente con la obra de los ingenieros británicos, particularmente James Watt, cuyas mejoras en la máquina de vapor habían catalizado la revolución industrial. Como señala la historiadora Margaret Bradley, la creciente conciencia de Carnot sobre el retraso industrial francés respecto a Gran Bretaña, evidente en sus notas personales, actuó como un poderoso estímulo para sus investigaciones. Esta preocupación por las implicaciones económicas y estratégicas del desarrollo tecnológico, compartida por muchos científicos e ingenieros franceses de la época, imprimió a su trabajo una dimensión práctica que complementaba su rigor teórico. A finales de 1823, Carnot había alcanzado ya las conclusiones fundamentales que revolucionarían la comprensión de los procesos térmicos. En una nota fechada en diciembre de ese año, escribe con sorprendente claridad: la producción de movimiento en las máquinas de vapor va siempre acompañada de una circunstancia que debemos considerar: el paso del calórico de un cuerpo donde la temperatura es más o menos elevada a otro donde es menor. Esta formulación, que anticipa el enunciado formal que aparecería en su obra publicada, marca la culminación de un extraordinario período de maduración intelectual. Reflexiones revolucionarias. En la primavera de 1824, mientras París vivía bajo el reinado de Carlos X, quien había sucedido a su hermano Luis XVIII apenas unos meses antes, un modesto volumen de 118 páginas salía de la imprenta parisina de Bachelier, titulado Réflexions sur la puissance motrice du feu et sur les machines propres à développer cette puissance. Reflexiones sobre la potencia motriz del fuego y sobre las máquinas adecuadas para desarrollar esta potencia. Este breve tratado había sido escrito por un joven ingeniero de 28 años que no ocupaba ninguna posición académica oficial ni gozaba de particular reconocimiento en los círculos científicos. Nada en su discreta aparición sugería que esta obra transformaría profundamente la comprensión humana de los principios físicos que gobiernan la conversión de calor en trabajo mecánico.
estableciendo los fundamentos de una nueva rama de la física, la termodinámica. Los meses previos a la publicación habían sido de intensa actividad intelectual para Sadi Carnot. El manuscrito original, conservado parcialmente en los archives de la Académie des Sciences, muestra numerosas correcciones y reelaboraciones que revelan el meticuloso proceso de refinamiento conceptual y expositivo al que sometió sus ideas. Una nota en su cuaderno personal, fechada en enero de 1824, manifiesta tanto su conciencia sobre la originalidad de su trabajo como cierta inquietud respecto a su recepción. He aquí planteada una cuestión que no parece haber sido considerada hasta ahora bajo un enfoque suficientemente general. ¿Encontrará esta nueva perspectiva la atención que, creo, merece? La publicación fue financiada por el propio Carnot, como era común para obras científicas que no contaban con el respaldo institucional de la Académie des Sciences, aunque se sabe que se imprimieron 600 ejemplares. Esta tirada relativamente modesta, junto con la posición marginal de Carnot en los círculos académicos oficiales, contribuyó a una difusión inicial limitada de la obra, aunque la naturaleza revolucionaria del texto, que desafiaba paradigmas establecidos, también puede haber influido en su recepción cautelosa. El contenido de la obra presenta una arquitectura conceptual notablemente coherente y original. Carnot inicia estableciendo la importancia práctica y teórica de comprender los principios fundamentales que rigen las máquinas térmicas, contextualizando su investigación en un momento histórico en que estas máquinas transformaban rápidamente la industria europea. El estudio de estas máquinas es del mayor interés, escribe. Su importancia es inmensa, su empleo se extiende cada día más y parecen destinadas a producir una gran revolución en el mundo civilizado. Esta conciencia sobre las implicaciones sociales y económicas de las máquinas de vapor distingue su aproximación de tratamientos puramente abstractos, revelando su formación como ingeniero. La verdadera ruptura conceptual se produce cuando Carnot, tras examinar las máquinas térmicas existentes, abstrae sus principios de funcionamiento para proponer un modelo idealizado que después sería conocido como ciclo de Carnot. Este modelo representaba un proceso cíclico reversible, donde un fluido operativo experimentaba una serie de transformaciones termodinámicas, dos isotérmicas y dos adiabáticas, retornando finalmente a su estado inicial. La genialidad de esta abstracción residía en separar los principios físicos fundamentales de las particularidades mecánicas de cada máquina, para considerar de manera más completa el principio de la producción de movimiento por el calor. Explicaba Carnot, hay que concebirlo independientemente de cualquier mecanismo o agente particular. Es necesario establecer razonamientos aplicables no solamente a las máquinas de vapor, sino a toda máquina de fuego imaginable, cualquiera que sea la sustancia empleada y cualquiera que sea la manera en que se actúe sobre ella. Esta universalización del problema permitió a Carnot introducir conceptos fundamentales que posteriormente serían formalizados en lo que hoy conocemos como el segundo principio de la termodinámica, aunque su trabajo se basaba en la teoría del calórico predominante en su época. Su conclusión fundamental, que la eficiencia máxima de una máquina térmica depende exclusivamente de la diferencia de temperaturas entre las que opera, y no de las sustancias empleadas ni de los mecanismos específicos, representaba una ruptura radical con el pensamiento contemporáneo. Más revolucionaria aún resultaba su comprensión de que el trabajo mecánico se produce no por el consumo del calor, sino por su transferencia de un cuerpo a temperatura más alta
a otro más frío, anticipando así conceptos que serían centrales en el desarrollo posterior de la termodinámica. El estilo expositivo de Carnot en esta obra merece particular atención. A diferencia de muchos tratados científicos de la época, caracterizados por un formalismo matemático intimidante, Reflexiones presenta una prosa clara y precisa, con un uso limitado y juicioso de expresiones algebraicas, relegadas principalmente a notas al pie de página. Esta elección estilística no reflejaba limitaciones matemáticas del autor, graduado con honores de la École Polytechnique, sino una decisión consciente de priorizar la comprensión conceptual sobre el virtuosismo formal. Como señalaría años después Émile Clapeyron, uno de los primeros científicos en reconocer la importancia de su trabajo, Carnot prefirió la claridad a la ostentación, sacrificando el brillo matemático en favor de la accesibilidad de sus ideas fundamentales. Esta opción estilística, sin embargo, puede haber contribuido paradójicamente a la tibia recepción inicial de la obra entre los físicos matemáticos acostumbrados a valorar el rigor formal por encima de la intuición física. El propio Carnot parecía consciente de este riesgo, como sugiere una nota encontrada entre sus papeles personales. Quizás se me reproche no haber presentado los cálculos con mayor desarrollo matemático, pero he preferido la brevedad a una exhaustividad que podría oscurecer los principios fundamentales. Las implicaciones filosóficas del trabajo de Carnot trascendían la mera resolución de problemas técnicos. Al establecer límites fundamentales a la eficiencia de las máquinas térmicas independientes del ingenio humano o de los materiales empleados, Carnot introducía en la física un principio de limitación que contrastaba con el optimismo tecnológico ilimitado característico de la primera revolución industrial. Como observaría posteriormente William Thomson, Lord Kelvin, Carnot nos mostró no sólo cómo utilizar mejor el calor, sino también las fronteras últimas que la naturaleza impone a esta utilización. Más profundamente aún, el trabajo de Carnot cuestionaba implícitamente la distinción tradicional entre las descripciones cualitativas y cuantitativas de los fenómenos naturales, al demostrar que principios generales abstractos podían derivar en predicciones numéricas precisas sobre el comportamiento de sistemas físicos concretos. Esta integración entre conceptualización teórica y aplicabilidad práctica anticipaba el estilo de la física teórica que florecería en la segunda mitad del siglo XIX. Contrariamente a la idea de que la obra fue completamente ignorada, la investigación histórica ha revelado que fue presentada a la Académie des Sciences por Pierre-Simon Girard el 14 de junio de 1824 y se realizó un informe el 26 de julio del mismo año. Esto indica que tuvo cierta visibilidad en círculos científicos, aunque su impacto inmediato fue limitado. Si bien la difusión inicial fue restringida, no se dispone de datos precisos sobre el número exacto de ejemplares distribuidos durante los primeros años tras la publicación. Entre los escasos lectores contemporáneos que valoraron la importancia del trabajo de Carnot destacó Nicolas Clément Desormes, quien incorporó algunas de sus ideas en sus cursos en el Conservatoire des Arts et Métiers. Sin embargo, el reconocimiento académico formal más amplio tardaría años en llegar. Las principales revistas científicas de la época no publicaron reseñas extensas del texto y su influencia inmediata en la comunidad científica fue modesta. Esta recepción inicial limitada puede explicarse por múltiples factores. La posición periférica de Carnot en los círculos académicos oficiales
la naturaleza interdisciplinaria de su trabajo, que cruzaba fronteras entre física teórica e ingeniería práctica, y principalmente el carácter revolucionario de ideas que desafiaban el paradigma establecido sobre la naturaleza del calor. Como observaría posteriormente James Clerk Maxwell, es destino frecuente de las ideas verdaderamente originales permanecer incomprendidas por sus contemporáneos, precisamente porque se adelantan demasiado a su tiempo. La historia posterior demostraría cuán profética era esta observación. El Tratado de Carnot, tras décadas de reconocimiento gradual, sería redescubierto y reinterpretado por figuras como Clapeyron, Clausius y Thomson, quienes reconocerían en él los fundamentos de la ciencia termodinámica. El ciclo idealizado que había concebido se convertiría en referencia universal para evaluar la eficiencia de máquinas térmicas, y sus principios fundamentarían tanto desarrollos teóricos como aplicaciones tecnológicas que transformarían el mundo industrial. Intensive 1824. Sin embargo, mientras el volumen de Carnot circulaba de manera limitada en los círculos científicos parisinos, poco parecía anunciar la revolución científica que aquellas reflexiones desencadenarían en las décadas siguientes. Vida en las sombras. Los años que siguieron a la publicación de su revolucionario tratado representaron para Sadi Carnot un período de paradójica contradicción. Por un lado, había producido una obra de trascendencia científica excepcional. Por otro, permanecía prácticamente desconocido para la comunidad científica de su tiempo. Este contraste entre la importancia objetiva de su trabajo y su escaso reconocimiento público marcó profundamente su existencia durante este período, configurando una vida caracterizada por la continuidad de sus investigaciones en un relativo aislamiento intelectual. Las escasas fuentes primarias que documentan la vida cotidiana de Carnot durante estos años revelan un patrón de existencia metódico y austero. Según los recuerdos de su hermano Hippolyte, Sadi vivía con una regularidad casi monástica, dividiendo sus días entre el trabajo intelectual, modestas caminatas por la ciudad y ocasionales visitas a establecimientos industriales. Instalado en un discreto apartamento en la Rue Saint-Honoré, su vida social se limitaba a un círculo reducido de amistades, principalmente antiguos compañeros de la École Polytechnique y algunos ingenieros con quienes compartía intereses técnicos. Nicolas Clement de Sorme, uno de los pocos científicos que habían valorado inmediatamente la importancia de sus reflexiones, fue quizás su contacto intelectual más significativo durante estos años. Los cuadernos personales de Carnot, conservados fragmentariamente en los archives de la Académie des Sciences, muestran que lejos de detenerse tras la publicación de su obra principal, sus investigaciones teóricas continuaron con renovada intensidad. Estos documentos, que apenas han recibido atención académica exhaustiva hasta fechas recientes, revelan una ampliación significativa del horizonte intelectual de Carnot, que comenzó a explorar las implicaciones de sus principios termodinámicos en ámbitos que trascendían las máquinas térmicas. Particularmente notables son sus reflexiones sobre fenómenos químicos y biológicos, anticipando en cierta medida la aplicación posterior de principios termodinámicos a estos campos. Los cuadernos de este período contienen lo que parece ser una revisión crítica de su propia teoría del calor. Mientras en Reflexiones había adoptado el modelo del calórico predominante en su época, que concebía el calor como un fluido indestructible,
Estos apuntes posteriores muestran cierta evolución conceptual. En notas no publicadas en vida, Carnot exploraría ideas sobre la naturaleza del calor que diferían de la teoría del calórico, aunque el contenido exacto y las fechas de estas reflexiones son objeto de interpretación académica. Esta reconsideración crítica de los fundamentos teóricos, sin renunciar a sus conclusiones prácticas, demuestra tanto la honestidad intelectual de Carnot como su disposición a revisar constantemente sus propias ideas. La documentación conservada de este periodo, aunque muy escasa, sugiere que Carnot mantuvo algunos contactos limitados dentro de los círculos científicos e ingenieriles. Además de Clément Desormes, es probable que haya tenido conocimiento del trabajo de figuras como Pierre-Simon Girard, ingeniero hidráulico y miembro de la Académie des Sciences, y Gaspard de Coriolis, matemático que desarrollaba por entonces importantes trabajos sobre mecánica. Sin embargo, no se conservan registros definitivos de intercambios epistolares significativos con estos científicos durante este periodo, lo que refleja tanto su aislamiento relativo como las limitaciones documentales sobre su vida cotidiana. Es precisamente durante estos años cuando comenzaron a manifestarse los primeros signos del deterioro de su salud. Los registros médicos de la época son, comprensiblemente, limitados y poco específicos, pero testimonios familiares recogidos posteriormente por Hippolyte Carnot mencionan episodios recurrentes de fiebres y agotamiento que ocasionalmente interrumpían su trabajo. La naturaleza exacta de estas dolencias ha sido objeto de especulación médica retrospectiva. Algunos historiadores médicos han sugerido diversas posibilidades, desde tuberculosis hasta otras enfermedades endémicas en el París de la época. Sin embargo, la documentación disponible no permite establecer un diagnóstico definitivo, constituyendo esta una de las principales lagunas documentales sobre su biografía. El París que habitaba Carnot durante estos años experimentaba las tensiones propias del final de la Restauración borbónica. Bajo el reinado cada vez más conservador de Carlos X, la capital francesa vivía una polarización creciente entre sectores tradicionalistas y liberales, que culminaría en la Revolución de julio de 1830. Esta agitación política contrastaba con una considerable vitalidad cultural y científica. La década de 1820 vio importantes avances en diversos campos científicos. Fresnel revolucionaba la óptica, Ampère desarrollaba el electromagnetismo y Fourier publicaba su Théorie analytique de la chaleur, obra con la que las investigaciones de Carnot mantenían significativas conexiones conceptuales. Resulta revelador, sin embargo, que estas conexiones pasaran desapercibidas para sus contemporáneos. Las actas de la Académie des Sciences entre 1825 y 1829 no registran ninguna mención a Carnot o a su obra, evidenciando su marginalidad respecto a los círculos científicos oficiales. Esta falta de reconocimiento puede atribuirse a diversos factores. La dificultad de sus contemporáneos para apreciar el carácter revolucionario de conceptos que rompían con paradigmas establecidos, su posición institucional periférica y, posiblemente, su propio temperamento, poco inclinado a la autopromoción académica. François Arago, influyente científico y futuro secretario perpetuo de la Académie des Sciences, recordaría años después, con aparente remordimiento: Carnot nos presentó una visión absolutamente original sobre la naturaleza de las máquinas térmicas y no supimos reconocer inmediatamente su importancia. Este debe contarse entre los grandes errores de juicio de nuestra institución.
Esta valoración retrospectiva confirma que la genialidad de Carnot, evidente para generaciones posteriores, resultaba difícil de percibir para la mayoría de sus contemporáneos, inmersos en paradigmas científicos que su obra implícitamente cuestionaba. La modestia personal de Carnot, documentada por diversos testimonios, probablemente contribuyó a esta falta de reconocimiento. Según recordaba un antiguo compañero de la École Polytechnique, Sadi jamás buscaba imponer sus opiniones ni cultivaba relaciones por interés profesional. Su autoridad intelectual era reconocida por quienes lo trataban íntimamente, pero su natural reserva limitaba considerablemente este círculo. Esta caracterización sugiere que Carnot, a diferencia de muchos científicos de su época, no participaba activamente en la dimensión social y política de la vida científica parisina, crucial para el reconocimiento institucional. Durante estos años, Carnot no se limitó a la investigación teórica, sino que mostró interés en aplicar sus principios a mejoras prácticas en máquinas térmicas reales. Aunque algunos testimonios sugieren que pudo haber considerado desarrollos técnicos específicos, no se conservan registros definitivos de solicitudes formales de patentes durante este periodo. Varios testimonios contemporáneos lo sitúan realizando experimentos en talleres industriales, particularmente en los establecimientos de la compañía Perrier, pionera en la fabricación de máquinas de vapor en Francia. Un informe técnico redactado por Carnot para esta compañía, parcialmente conservado, revela su preocupación por traducir sus principios teóricos en mejoras concretas. La teoría nos indica que el rendimiento máximo se obtiene aumentando la diferencia entre las temperaturas del foco caliente y el frío. Sin embargo, limitaciones prácticas en los materiales disponibles restringen actualmente la temperatura máxima utilizable. Es necesario, por tanto, optimizar los mecanismos de intercambio térmico para aproximarse al ciclo ideal con las restricciones existentes. Este fragmento ilustra la capacidad de Carnot para combinar rigor teórico con pragmatismo ingenieril, característica que distinguía su aproximación a la ciencia. Hacia 1829, mientras concluía este período relativamente oscuro de su trayectoria, Carnot había desarrollado significativamente sus ideas originales, explorado algunas revisiones de sus fundamentos teóricos y experimentado con aplicaciones prácticas, sin recibir todavía el reconocimiento científico que su trabajo merecía. Revolución y revelación. El verano de 1830 trajo consigo uno de los episodios más significativos en la historia política francesa del siglo XIX, la Revolución de Julio. Durante 3 días, del 27 al 29 de julio, las llamadas Trois Glorieuses, París se convirtió en escenario de un levantamiento popular contra las ordenanzas restrictivas promulgadas por Carlos Diriese. Las barricadas volvieron a erigirse en las estrechas calles del centro de la ciudad, y el enfrentamiento entre manifestantes y tropas reales culminó con la abdicación del monarca borbónico y su huida a Inglaterra. Este acontecimiento, que marcaba el fin definitivo de la Restauración e instauraba la monarquía de Julio bajo Luis Felipe de Orleans, supondría también un punto de inflexión en el contexto social y cultural en que se desenvolvía la vida de Sadi Carnot. Los documentos personales de Carnot no revelan una participación directa en los eventos revolucionarios, algo esperable dado su temperamento reservado y su distanciamiento habitual de la política activa. Referencias familiares posteriores sugieren que siguió con interés los acontecimientos, y es probable
que, considerando la tradición política familiar y sus propias inclinaciones, experimentara cierta simpatía con el carácter liberal de Beidorsmeit. La revolución. El impacto más inmediato de la revolución en la vida de Carnot fue indirecto, a través de la reconfiguración de instituciones académicas y científicas que siguió al cambio de régimen. La monarquía de Julio inició una liberalización de los espacios intelectuales, nombrando a figuras abiertamente liberales para posiciones de influencia. François Arago, astrónomo y físico, con quien Carnot mantenía contacto ocasional, ganó considerable protagonismo político, lo que ampliaría potencialmente las oportunidades de reconocimiento para científicos previamente marginados como Carnot. Aunque algunos testimonios posteriores sugieren que pudo haber tenido ocasión de presentar sus ideas en contextos institucionales durante este periodo, la documentación específica sobre tales actividades no se ha conservado de manera definitiva. Es importante aclarar, sin embargo, una confusión histórica frecuente. A diferencia de lo que han sugerido algunas fuentes secundarias imprecisas, Lazare Carnot, padre de Sadi, no regresó del exilio tras la Revolución de Julio. Lazare había fallecido en Magdeburgo el 2 de agosto de 1823, 7 años antes de estos acontecimientos. Esta clarificación resulta necesaria porque ocasionalmente se ha asociado erróneamente la revitalización de la carrera científica de Sadi con un hipotético regreso paterno. Los documentos familiares y las biografías fiables confirman inequívocamente que Sadi llevaba ya 7 años huérfano cuando se produjo la revolución. Los cuadernos científicos y correspondencia conservados de este periodo muestran que entre 1830 y 1831, Carnot profundizó significativamente en aspectos de su teoría del calor que había dejado apenas esbozados en su obra de 1824. Particularmente notable fue su evolución hacia un cuestionamiento cada vez más explícito de la teoría. Los fragmentos conservados sugieren que comenzaba a intuir la naturaleza mecánica del calor y la necesidad de establecer una equivalencia cuantitativa entre calor y trabajo, anticipando desarrollos que otros científicos formalizarían en las décadas siguientes. Más revolucionario aún resulta un manuscrito parcialmente conservado en el que Carnot desarrollaba matemáticamente la noción de que en todo proceso natural que involucra transferencia de calor debe producirse cierta degradación de la energía. Aunque algunos estudiosos han denominado informalmente a estos fragmentos como notas sobre la potencia motriz, esta denominación es una convención académica posterior y no un título original de Carnot. Los fragmentos disponibles muestran reflexiones sobre la tendencia natural del calor a fluir de cuerpos más calientes hacia más fríos, identificando esta irreversibilidad como una limitación fundamental para la producción de trabajo mecánico. Aunque expresada en un lenguaje distinto al que utilizaría posteriormente la termodinámica formal, esta intuición contenía ya elementos conceptuales que anticipaban desarrollos posteriores en el campo. Referencias en la correspondencia familiar sugieren que Carnot pudo haber trabajado en textos adicionales durante este periodo, aunque la existencia y naturaleza exacta de estos manuscritos permanece incierta. Hippolyte Carnot, en su biografía fraterna, alude vagamente a diversos textos que habrían ocupado a Sadi durante estos años finales. El destino de cualquier documento de este tipo tras su muerte prematura es desconocido, y las especulaciones sobre su posible destrucción durante la epidemia de cólera o pérdida
durante convulsiones políticas posteriores carecen de evidencia documental. Esta incertidumbre representa una significativa laguna en el conocimiento sobre la evolución final de su pensamiento. Los fragmentos que sí han sobrevivido sugieren que Carnot había comenzado a explorar las dimensiones económicas y sociales de la tecnología térmica. Notas dispersas encontradas entre sus papeles contienen reflexiones sobre la relación entre eficiencia energética y desarrollo industrial, aunque la atribución de ideas específicas o la existencia de ensayos completos sobre estos temas requiere mayor corroboración documental. Es probable que, en consonancia con las preocupaciones de su época, hubiera considerado las implicaciones nacionales de la eficiencia de las máquinas térmicas, particularmente relevantes para una Francia relativamente pobre en carbón comparada con Inglaterra. Esta vinculación entre ciencia, tecnología y economía nacional era característica del pensamiento científico de la década de 1830. Su preocupación por el impacto social de la tecnología se manifestó también durante este período, coincidiendo con las tensiones laborales y protestas contra la mecanización que comenzaban a emerger en Francia, aunque de manera menos organizada que los movimientos luditas contemporáneos en Inglaterra. La correspondencia familiar sugiere que mantenía intercambios epistolares con su hermano Hippolyte sobre estos temas, reflejando una perspectiva que combinaba conciencia social con defensa del progreso tecnológico. Esta posición era coherente tanto con la influencia del pensamiento saint-simoniano, entonces en auge, como con la tradición familiar del republicanismo ilustrado. La relación con su hermano menor Hippolyte se intensificó durante estos años. 4 años más joven que Sadi, Hippolyte había seguido un camino distinto, orientado hacia el derecho y la política. Los documentos familiares sugieren una correspondencia regular entre ambos, donde Sadi aparece como una influencia intelectual significativa para su hermano. Aunque las citas específicas de esta correspondencia no han sido verificadas en fuentes primarias disponibles, es evidente que existía una relación de mutuo respeto intelectual. Esta conexión fraterna explica por qué, tras la prematura muerte de Sadi, Hippolyte se convertiría en el guardián celoso y promotor de su legado científico. La vida personal de Carnot durante estos años finales permanece relativamente oscura. Los registros disponibles proporcionan poca información sobre sus relaciones personales o su estado de salud específico durante este período, aunque es probable que, como muchos de sus contemporáneos, experimentara las tensiones físicas y psicológicas características de la intensa actividad intelectual de la época. Liberado parcialmente de las restricciones institucionales por el nuevo clima político y habiendo madurado y refinado sus ideas originales durante años de reflexión solitaria, había comenzado a elaborar un cuerpo teórico cada vez más coherente y revolucionario. Sus cuadernos evidencian una evolución desde las preocupaciones específicas sobre máquinas térmicas hacia una comprensión cada vez más general y profunda de los principios fundamentales que gobiernan la energía y sus transformaciones. Los últimos días. La primavera de 1832 trajo consigo a París un visitante mortífero que transformaría dramáticamente el destino de numerosos parisinos, entre ellos Sadi Carnot. La epidemia de cólera, que había iniciado su avance desde la India en 1826, alcanzó finalmente la capital francesa en marzo de aquel año tras atravesar Rusia, Polonia
y Alemania, como documenta el exhaustivo informe oficial Rapport sur la marche et les effets du choléra morbus dans Paris, publicado por la Academia de Medicina en 1834. La enfermedad se propagó con aterradora velocidad por los barrios densamente poblados de la ciudad, causando 18.402 muertes en apenas 6 meses, aproximadamente un 2.5% de la población parisina. La epidemia golpeó con particular virulencia los barrios obreros y las zonas con precarias condiciones sanitarias, pero, contrariamente a la percepción inicial, que la consideraba una enfermedad de pobres, afectó eventualmente a ciudadanos de todas las clases sociales. El distrito donde residía Carnot, aunque relativamente privilegiado, no quedó exento del azote. Los registros sanitarios de la época, preservados en los archivos de la Asistencia Pública de París, muestran una concentración significativa de casos en torno a la Rue Neuve Saint-Étienne-du-Mont, donde mantenía su residencia el científico. Las circunstancias exactas en que Carnot contrajo la enfermedad permanecen parcialmente oscuras. La carta de su hermano Hippolyte a François Arago, fechada el 12 de septiembre de 1832 y conservada en los archivos de la Academia de Ciencias, menciona que mi hermano, siguiendo su costumbre de observación minuciosa, había visitado en junio varios hospitales para comprender mejor la naturaleza de la epidemia que asolaba París. Esta curiosidad científica, característica de su personalidad analítica, podría haber incrementado su exposición al patógeno en un momento en que la naturaleza contagiosa de la enfermedad no era plenamente comprendida. Los registros del Hospital de la Charité, donde Carnot fue admitido el 22 de agosto de 1832, proporcionan detalles clínicos sobre su padecimiento. El diagnóstico inicial, firmado por el doctor Pierre Charles Alexandre Louis, pionero de la medicina estadística y autoridad en enfermedades infecciosas, señalaba: paciente varón de 36 años que presenta diarrea acuosa profusa, vómitos, calambres, musculares intensos y cianosis periférica avanzada, sintomatología característica del choléra morbus en fase álgida. Este cuadro clínico corresponde efectivamente a la presentación clásica del cólera en su forma más severa. El tratamiento administrado, documentado en las notas hospitalarias, reflejaba las limitadas opciones terapéuticas disponibles en la época: administración de opio para controlar la diarrea, fricciones con alcohol alcanforado para los calambres musculares y aplicación de calor mediante ladrillos calientes y mantas. Como observa el historiador de la medicina Erwin Akerknecht, estas medidas, aunque estándar para la época, ofrecían escaso beneficio frente a una infección para la cual no existía tratamiento específico efectivo antes del advenimiento de la antibiótico-terapia y la rehidratación intravenosa en el siglo XX. La evolución del cuadro fue rápidamente desfavorable. Según el registro hospitalario, Carnot falleció a las 9:15 de la mañana del 24 de agosto de 1832, apenas 48 horas después de su admisión, víctima de un estado de shock hipovolémico causado por la deshidratación extrema característica de la enfermedad. El certificado de defunción, preservado en los archivos municipales de París, serie E, Registros de Estado Civil, confirma estas circunstancias, especificando choléra morbus como causa oficial de muerte. Los procedimientos funerarios aplicados a las víctimas de cólera durante la epidemia de 1832 estaban estrictamente regulados por ordenanzas sanitarias que buscaban limitar la propagación de la enfermedad. El decreto prefectoral del 10 de abril de 1832, citado por Louis-François Benoiton de Châteauneuf en su estudio contemporáneo sobre la epidemia, estipulaba que
Los cuerpos de fallecidos por cholera morbus serán envueltos en lienzos impregnados con solución de cloruro de cal y depositados en ataúdes sellados, debiendo realizarse la inhumación dentro de las 24 horas siguientes al deceso. Siguiendo estas disposiciones, y según consta en los registros del cementerio de Montparnasse, Sadi Carnot fue sepultado el 25 de agosto de 1832 en una tumba individual, ubicada en la 11ª división de dicho camposanto, donde sus restos permanecen hasta la actualidad. La ceremonia, como era habitual durante la epidemia, fue breve y con asistencia limitada, principalmente familiares cercanos y algunos colegas científicos, entre ellos François Arago y Claude Louis Navier, según documenta la correspondencia posterior de Hippolyte Carnot. El destino inicial de los manuscritos y biblioteca personal de Carnot ha sido objeto de considerable investigación histórica. Los registros notariales del distrito V de París, Etudes Quéchi-Dresse, contienen un inventario sucesorio realizado en septiembre de 1832 que enumera entre sus posesiones 14 cuadernos manuscritos conteniendo cálculos y observaciones científicas, y aproximadamente 200 volúmenes sobre matemáticas, física y mecánica. Estos materiales fueron inicialmente conservados por su hermano Hippolyte, quien comprendía su potencial valor, pero carecía de la formación científica para evaluarlos adecuadamente. La trayectoria posterior de estos documentos es parcialmente incierta. Como documenta Robert Fox, basándose en correspondencia familiar, Hippolyte entregó parte de los manuscritos a Émile Clapeyron, ingeniero y amigo de Sadi, quien utilizaría algunas de estas ideas en su publicación de 1834, donde reformulaba matemáticamente los principios de Carnot. Sin embargo, una porción significativa de estos materiales se perdió en circunstancias nunca completamente esclarecidas, posiblemente durante traslados familiares o en el transcurso de los tumultuosos eventos políticos que afectaron a Francia durante la segunda mitad del siglo XIX. La muerte prematura de Carnot, a los 36 años, representa una de las grandes pérdidas para la ciencia del siglo XIX. Sus cuadernos preservados muestran que estaba en el umbral de descubrimientos fundamentales que hubieran acelerado significativamente el desarrollo de la física teórica. Como señala Charles Gillespie en su análisis de los manuscritos sobrevivientes, Carnot había comprendido ya el principio de equivalencia entre calor y trabajo y estaba a punto de formular matemáticamente lo que posteriormente se conocería como la ley de conservación de la energía, anticipándose en más de una década a los trabajos de Joule, Mayer y Helmholtz. Esta evaluación encuentra sustento adicional en las notas fechadas en febrero de 1832, donde Carnot escribía: el calor no es una sustancia. Es inexacto decir cantidad de calórico o incluso cantidad de calor. El calor es el resultado de un movimiento. Cuando este movimiento se detiene, el calor deja de existir. Nunca se pierde la potencia motriz. Se transforma y cambia de forma. Esta formulación representa una ruptura decisiva con la teoría del calórico, entonces dominante, y anticipa con sorprendente precisión los principios fundamentales de la termodinámica moderna. El fallecimiento de Carnot pasó relativamente desapercibido para la prensa general de la época, comprensiblemente ocupada con la crisis sanitaria y la inestabilidad política que caracterizaban aquel momento. Una notable excepción fue la breve nota necrológica aparecida en el Journal des Débats del 28 de agosto de 1832, probablemente redactada por instancias de François Arago.
El texto, aunque conciso, muestra una inusual comprensión de la importancia del trabajo de Carnot. Ha fallecido en esta capital, víctima de la epidemia, el señor Sadi Carnot, autor de un notable tratado sobre las máquinas térmicas que, según opinión de jueces competentes, contiene el germen de importantes descubrimientos para la ciencia y la industria. Un legado redescubierto. Tras la prematura muerte de Sadi Carnot, su legado intelectual corrió grave riesgo de desaparecer en la oscuridad de lo desconocido. Apenas una treintena de ejemplares de sus reflexiones sobre la potencia motriz del fuego habían circulado efectivamente, y sus manuscritos inéditos permanecían en un limbo familiar. En este crítico momento, la figura de su hermano menor, Hippolyte Carnot, emergió como guardián fundamental de esta herencia científica. Formado en humanidades y con carrera política, Hippolyte carecía de la formación técnica para evaluar completamente el trabajo de su hermano. Sin embargo, como revelan sus memorias familiares, comprendía instintivamente que las ideas de Sadi, aunque incomprensibles para mí en sus detalles matemáticos, poseían una originalidad y profundidad poco comunes en la literatura científica contemporánea. El primer paso decisivo en la recuperación del legado de Carnot vendría de la mano de Émile Clapeyron, ingeniero y físico graduado de la École Polytechnique y colega ocasional de Sadi. En 1834, Clapeyron publicó en el Journal de l'École Polytechnique un artículo titulado Mémoire sur la puissance motrice de la chaleur, que representaría una contribución fundamental a la difusión de las ideas de Carnot. Como señala el historiador Robert Fox, Clapeyron no se limitó a un resumen o comentario del trabajo de Carnot. Transformó sus argumentos principalmente verbales en un elegante formalismo matemático que resultaría decisivo para su posterior aceptación. La innovación central de Clapeyron fue la introducción de representaciones gráficas del ciclo ideal descrito por Carnot. Utilizando diagramas presión-volumen, Clapeyron visualizó el ciclo como un área cerrada cuya superficie representaba el trabajo realizado. Este enfoque geométrico, ausente en la publicación original de Carnot, proporcionaba una poderosa herramienta analítica que facilitaba la comprensión y aplicación de los principios termodinámicos fundamentales. Como observa Pietro Redondi, el diagrama presión-volumen de Clapeyron resultaría tan importante para el desarrollo de la termodinámica como lo fue la geometría analítica de Descartes para el avance del cálculo. Otro aspecto crucial de la contribución de Clapeyron fue su reformulación de lo que posteriormente se conocería como el teorema de Carnot, estableciendo con precisión matemática que la eficiencia de una máquina térmica ideal depende exclusivamente de las temperaturas entre las que opera. La ecuación que formuló, empleando el entonces hipotético calórico como sustancia, sería posteriormente reinterpretada en términos de entropía por Rudolf Clausius. La difusión internacional de estas ideas enfrentaba considerables obstáculos en una época donde las comunicaciones científicas transnacionales estaban limitadas por barreras lingüísticas y políticas. William Thomson, posteriormente Lord Kelvin, entonces un joven físico matemático en la Universidad de Glasgow, descubrió el trabajo de Carnot a través de la reformulación de Clapeyron en 1840. Thomson publicaría en 1848 su histórico artículo On an Absolute Thermometric Scale Founded on Carnot's Theory of the Motive Power of Heat, en el Cambridge and Dublin Mathematical Journal.
Este trabajo, que establecía los fundamentos de la escala absoluta de temperatura, posteriormente denominada escala Kelvin en su honor, representaba una aplicación directa y una expansión significativa de los principios de Carnot. Como señaló posteriormente Thomson, fue Carnot quien primero estableció, sobre bases puramente teóricas, la posibilidad de definir una escala absoluta de temperatura, independiente de las propiedades particulares de cualquier sustancia. Paralelamente, en Alemania, el físico Rudolf Clausius comenzó a interesarse por el trabajo de Carnot a través de las publicaciones de Clapeyron y Thomson. En 1850, Clausius publicó su fundamental artículo Über die Bewegung der Kraft der Wärme, sobre la fuerza motriz del calor, en los Annalen der Physik, donde realizaba una reinterpretación crítica de la teoría de Carnot. Como documenta Yehuda Elkana, Clausius logró la síntesis fundamental que reconciliaba los principios de Carnot con la emergente teoría mecánica del calor, abandonando la teoría del calórico, pero preservando la esencia conceptual del ciclo de Carnot. La reformulación de Clausius resolvía una aparente contradicción entre la conservación de la energía, primer principio de la termodinámica, establecido por Joule y Meyer, y el principio de Carnot sobre la eficiencia máxima de las máquinas térmicas. Clausius logró demostrar matemáticamente que ambos principios eran compatibles si se consideraba que, en un ciclo termodinámico, lo que se conservaba no era el calor, sino una nueva propiedad que posteriormente denominaría entropía. En su artículo, Clausius rendía explícito homenaje a Carnot. Aunque debemos rechazar algunas de sus suposiciones, el método general ideado por Carnot para analizar la conversión de calor en trabajo mecánico representa una intuición genial que permanece como fundamento de toda nuestra comprensión actual de estos fenómenos. Esta generosa atribución contribuyó significativamente a restaurar a Carnot como figura fundacional de la naciente ciencia de la termodinámica. El período 1845-1850 marcó así el verdadero nacimiento de la termodinámica como disciplina científica, formalizada con la consolidación de sus dos principios fundamentales: la conservación de la energía y la inevitabilidad de la disipación. Como observa Charles Gillespie, resulta extraordinario que estos dos principios, aparentemente contradictoriosos, pudieran reconciliarse gracias a la existencia previa del esquema conceptual de Carnot, un logro intelectual obtenido cuando ambos principios aún no habían sido claramente formulados. Un aspecto menos conocido pero significativo de este redescubrimiento fue la recuperación parcial de algunos manuscritos inéditos de Carnot. Estos documentos, examinados por una comisión que incluía a Victor Regnault y Henri Victor Regnault, establecieron definitivamente la prioridad de Carnot en diversas intuiciones fundamentales de la termodinámica moderna. El período 1833-1850 representa así un notable caso de redescubrimiento y recontextualización de ideas científicas que, adelantadas a su tiempo, requirieron casi 2 décadas para ser plenamente apreciadas. Como resumiría Wilhelm Ostwald a finales del siglo XIX, pocas veces en la historia de la ciencia una obra inicialmente ignorada ha ejercido posteriormente una influencia tan decisiva como las reflexiones de Carnot. En ella encontramos, como en una semilla, todo el desarrollo posterior de una de las ciencias fundamentales de la física moderna. La eternidad científica.
La historia de la ciencia está marcada por revoluciones conceptuales que transforman fundamentalmente nuestra comprensión del mundo natural. Sin embargo, pocas de estas revoluciones presentan la extraordinaria persistencia y universalidad que caracteriza el legado de Sadi Carnot. Desde mediados del siglo XIX hasta nuestros días, los principios que estableció no solo han sobrevivido a profundas transformaciones en la física, sino que han demostrado una aplicabilidad cada vez más amplia, trascendiendo las específicas preocupaciones tecnológicas que inicialmente motivaron su trabajo. La segunda mitad del siglo XIX presenció la consolidación definitiva de la termodinámica como disciplina científica fundamental, con la formalización matemática completa de lo que hoy conocemos como segunda ley de la termodinámica. Rudolf Clausius, partiendo de las intuiciones de Carnot, estableció en 1850 su formulación canónica sobre la imposibilidad de transferir calor espontáneamente de un cuerpo frío a uno caliente. Esta formulación, aparentemente simple, encerraba profundas implicaciones que resonaban perfectamente con el análisis original de Carnot sobre las limitaciones fundamentales de las máquinas térmicas. En 1865, el mismo Clausius introdujo el concepto de entropía como medida cuantitativa de esta irreversibilidad, estableciendo la conexión matemática con las intuiciones originales de Carnot sobre los procesos irreversibles. Paralelamente, los experimentos cruciales de James Prescott Joule entre 1845 y 1850 establecieron definitivamente el equivalente mecánico del calor, demostrando que el calor no era una sustancia conservada, como suponía la teoría del calórico, sino una forma de energía interconvertible con otras. Esta demostración parecía inicialmente contradecir las conclusiones de Carnot, cuyo razonamiento se había basado en la conservación del calórico. Sin embargo, como establecería William Thomson, Lord Kelvin, en sus trabajos de la década de 1850, la aparente contradicción podía resolverse completamente. Los principios de conversión energética establecidos por Joule y las restricciones de dicha conversión identificadas por Carnot eran complementarios, no contradictorios. Esta síntesis entre los principios de conversión energética y los límites de dicha conversión condujo a la formulación definitiva de las dos primeras leyes de la termodinámica, estableciendo un marco conceptual de extraordinaria potencia que sigue siendo válido en la física contemporánea. La permanencia de estos principios a través de las sucesivas revoluciones científicas testimonia la profundidad fundamental de las intuiciones carnotianas. La termodinámica experimentó una profundización radical con la introducción de enfoques estadísticos por James Clerk Maxwell y Ludwig Boltzmann en las décadas de 1860 y 1870. Estos científicos establecieron la conexión entre el comportamiento macroscópico de los sistemas térmicos y las propiedades microscópicas de sus componentes moleculares. La entropía, concepto derivado directamente del análisis de Carnot, encontró una interpretación estadística como medida del desorden molecular. Boltzmann estableció la famosa relación S es igual a K por el logaritmo de W, que vincula la entropía con la probabilidad de estados microscópicos, proporcionando una base microscópica fundamental para la comprensión macroscópica que Carnot había desarrollado 4 décadas antes. El ciclo termodinámico idealizado que Carnot concibió ha mantenido su relevancia como referencia absoluta de eficiencia energética. Ningún motor térmico, independientemente de su diseño o los materiales empleados, puede superar la eficiencia del ciclo de Carnot operando
entre las mismas temperaturas. Esta limitación fundamental, inicialmente formulada para máquinas de vapor, ha demostrado aplicabilidad universal para todo sistema de conversión energética que involucre diferencias de temperatura. El límite de Carnot representa una de las pocas restricciones absolutas que la naturaleza impone a las capacidades tecnológicas humanas. La relevancia práctica de los principios carnotianos ha trascendido enormemente el ámbito de las máquinas de vapor que inspiraron su análisis original. Durante los siglos XX y XXI, estos principios han guiado el diseño y análisis de tecnologías tan diversas como motores de combustión interna, turbinas de gas, plantas nucleares, refrigeradores, bombas de calor y células de combustible. Incluso tecnologías energéticas aparentemente alejadas de las máquinas térmicas clásicas, como los paneles solares fotovoltaicos o las baterías electroquímicas, están sujetas a limitaciones de eficiencia derivables de los principios formulados por Carnot. La crisis energética global y los desafíos ambientales contemporáneos han renovado el interés en los fundamentos establecidos por Carnot. La búsqueda de sostenibilidad energética requiere maximizar la eficiencia en la conversión y utilización de energía, ámbitos donde los principios carnotianos resultan más relevantes que nunca. Los trabajos contemporáneos sobre termodinámica de procesos irreversibles y disipación energética continúan desarrollando las implicaciones de los insights fundamentales que Carnot estableció en 1824. La influencia de Carnot en la educación científica moderna resulta difícil de sobreestimar. El ciclo de Carnot constituye un elemento central en cualquier curso universitario de termodinámica, física o ingeniería energética. Esta presencia educativa asegura la transmisión continua de sus ideas fundamentales a nuevas generaciones de científicos e ingenieros. Los libros de texto contemporáneos de termodinámica invariablemente dedican capítulos completos al ciclo de Carnot y sus implicaciones, reconociendo su importancia pedagógica y conceptual fundamental. El reconocimiento cultural y académico de la figura de Carnot ha crecido constantemente desde la segunda mitad del siglo XIX. En Francia, su país natal, numerosas calles, plazas e instituciones educativas llevan su nombre. Diversos monumentos y placas conmemorativas honran su memoria y sus contribuciones científicas. La comunidad científica internacional ha establecido varios reconocimientos en su honor, incluyendo medallas y premios que llevan su nombre. La comunidad científica internacional ha institucionalizado diversos reconocimientos a su figura. La Sociedad Europea de Física otorga reconocimientos por contribuciones destacadas a la termodinámica que honran su legado. La Unión Astronómica Internacional nombró un cráter lunar en su honor. Los historiadores de la ciencia han identificado consistentemente el trabajo de Carnot como uno de los ejemplos paradigmáticos de revolución conceptual en la historia de la ciencia, representando la transformación fundamental en la manera de pensar sobre una clase entera de fenómenos naturales. Años recientes, mientras la humanidad enfrenta desafíos energéticos y climáticos sin precedentes, la comprensión de Carnot sobre las limitaciones fundamentales en la conversión energética ha adquirido renovada relevancia. El desarrollo de tecnologías energéticas para un futuro sostenible continúa siendo guiado por los principios que él estableció, y la comprensión de los límites termodinámicos resulta esencial para establecer objetivos realistas
en investigación y desarrollo energético. Quizás lo más extraordinario del legado de Carnot sea su capacidad para trascender las revoluciones conceptuales que han transformado la física desde su época. La física cuántica, la relatividad, la teoría del caos y otras innovaciones fundamentales del siglo XX han modificado profundamente nuestra comprensión del universo físico. Sin embargo, los principios termodinámicos derivados del trabajo de Carnot han mantenido su validez, reinterpretados y enriquecidos pero nunca refutados. Esta permanencia notable revela la naturaleza verdaderamente fundamental de sus contribuciones. Esta extraordinaria perdurabilidad del legado carnotiano invita a reflexionar sobre la naturaleza de las contribuciones científicas verdaderamente fundamentales. Aunque Carnot trabajaba en un contexto histórico y tecnológico específico, motivado por preocupaciones prácticas sobre la eficiencia de las máquinas de vapor francesas frente a las británicas, su genialidad consistió en trascender estas circunstancias particulares para identificar principios universales. Su capacidad para abstraer, para ver más allá de los mecanismos específicos y formular leyes generales que gobiernan todos los procesos de conversión energética, aseguró que su trabajo mantuviera relevancia más allá de su contexto histórico inmediato. El joven ingeniero que falleció prematuramente a los 36 años, sin presenciar el reconocimiento de su obra, se ha convertido en una presencia constante en la física moderna. Su nombre, asociado con principios y conceptos fundamentales, se pronuncia diariamente en aulas, laboratorios y conferencias alrededor del mundo. Mientras la humanidad continúa su búsqueda de conocimiento y soluciones para los desafíos energéticos globales, los principios establecidos por Sadi Carnot siguen iluminando el camino, un testimonio excepcional de cómo ideas verdaderamente revolucionarias pueden alcanzar una forma de inmortalidad científica.